Bien. Bueno, como les decía, en esta primer clase virtual que van a tener ustedes conmigo, vamos a partir en primera medida cómo van a ir accediendo a la plataforma, ¿sí? Y para eso lo que voy a hacer es justamente compartir, ¿no es cierto?, pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo, ¿no es cierto? Ustedes díganme si en este momento pueden ver lo que sería la plataforma del ISG. ¿Pueden verlo? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Muy bien. Bueno, ustedes saben que para poder acceder a la ¿se ve? Bien. ¿Ven este blog de nota en blanco también o no? Ahora ven blanco la pantalla. Sigue viendo igual. Bueno, si ustedes están viendo ese blog de nota en blanco, yo le quería comentar que la dirección de la plataforma, ¿sí?, es isgoya, ¿sí?, isgoya, guión del medio cr punto infd punto edu punto ar. Esto es un caso que requiere, ¿no es cierto?, que analicemos, ¿no es cierto?, en primera medida qué significa cada uno de ellos, ¿no es cierto? En ese sentido, van a ver ustedes que IS Goya lo que hace es identificar a la organización, es decir, a la institución, ¿sí?, el Instituto Superior Goya, ¿no es cierto?, y seguido a lo que es el nombre de la institución se identifica con CRR a la jurisdicción a la cual pertenecemos, que en este caso es Corrientes, ¿sí? Por eso cada vez que ustedes accedan a la plataforma van a tener que colocar IS Goya haciendo identificación a la institución y el otro, el CRR, haciendo identificación a la jurisdicción. Y el guión del medio sin espacio, obviamente. Claramente que, así como tenemos la jurisdicción corriente, están las jurisdicciones a nivel país, ¿no es cierto? Y todo nuclea el Instituto Nacional de Formación Docente, que se lo identifica con INFD, todo junto sin espacio. También quiero recordarle que el Instituto Superior Goya no solamente forma técnicos, sino también forman docentes, ¿sí? Entonces, este instituto pertenece a un sitio del tipo de organización educativo, por lo tanto es .edu, y finalmente pertenece a nuestro país, ¿sí?, haciendo identificación con la sigla .ar. Dicho eso, entonces, lo que viene a continuación es justamente, al cargar en la barra de dirección de su navegador, la plataforma del instituto. Claramente ustedes van a encontrar en la plataforma del ISG, debajo del logo, opciones de banda de navegación que son desplegables, ¿no es cierto?, donde ustedes, por ejemplo, van a tener en primera instancia información relacionada a la institución educativa, ¿sí?, tales como las autoridades, cómo está organizado el instituto, ¿sí?, también la parte de biblioteca, situaciones relacionadas con reglamentos para el alumno, normativas para los docentes, toda la parte que es relacionada con las prácticas, ¿sí?, que ustedes van a tener prácticas profesionalizantes también, siguiendo el plan de estudio, obviamente, y también las partes de considerada de investigación y desarrollo profesional que complementan, ¿no es cierto?, a toda la gestión de este instituto. Si pasamos a la siguiente sección, vamos a encontrar justamente las diferentes tecnicaturas que actualmente se vienen desarrollando en la institución. Y entre esas tecnicaturas está justamente la que está relacionada con lo que se conoce como desarrollo de software, ¿sí?
Eh, a continuación también están los profesorados, ¿sí? Luego una sección contacto que es para mantener algún tipo de comunicación con la institución, pero lo importante de esta clase, digamos, es justamente adentrarnos en lo que es el entorno del campus virtual, ¿sí? Obviamente que para poder acceder a este entorno, o mejor dicho, al campus virtual y en particular al cursillo, ustedes previamente deberían haber recibido el nombre de usuario y contraseña que lo hacen el personal a cargo de la administración de las plataformas. Uno de ellos es Ariel Obrites y el otro es Guillermo Cantero. Ambos están a cargo de todo lo que es la parte de creación de usuario, contraseña, ¿no es cierto? Y todo lo que es la parte de aula virtual, digamos, ¿sí? También es importante recalcarle, antes de ingresar a lo que es el cursillo, digamos, hay una sección que se llama, acá en esta interfaz gráfica, acceso a CIMA, que es justamente la parte donde ustedes van a acceder y van a poder de gestionar toda la parte que corresponde al alumno. Es decir, desde ver las materias aprobadas, eh, también los porcentajes de asistencia de las materias, ¿sí? Cuando termine el cursado, obviamente, y también otra sección que está relacionado con la parte de inscripción a ya sea a cursar materias, como también la parte que está relacionado con la inscripción a rendir materias, ¿sí? Ustedes van a poder quedar en condiciones tanto de regular como de libre. Eso va a ser en función al formato de la materia. Hay algunas materias, por ejemplo, las del tipo taller, son materias en la cual ustedes durante la cursada la pueden aprobar a la materia si se cumplen determinadas condiciones según el reglamento establecido. Entonces significa que si llegan al final de la cursada con una nota determinada y un porcentaje también determinado, a esas materias ustedes ya la aprueban, digamos, durante esa cursada. Por eso se las conoce como materias del tipo taller, y las que se rinden finales o libres se las consideran como asignaturas del tipo materia. Es decir, ustedes rinden parciales, actividades propuestas en la diferente aula virtual, y si quedan, por ejemplo, ya sea con 6, si le da la nota promedio de 6, ustedes pueden quedar como regular en la materia. Puede darse el caso de que no lleguen a 6, entonces podrían quedar, para el caso de asignaturas del tipo materia, podrían darle la posibilidad de rendirla libre, ¿sí? Entonces esas cuestiones son meramente de reglamento, ¿sí? Y que para este caso, vuelvo a reiterar, no voy a profundizar tanto, ya que tenemos como objetivo poder acceder al cursillo. Entonces acá, vieron ustedes también, si prestaron atención, van a poder ver, por ejemplo, que tenemos una parte donde tenemos para poner el usuario y también la contraseña, ¿sí? Claro que el usuario, si bien es público, ¿sí? La contraseña es privada, digamos, ¿sí? Estoy queriendo activar, a ver si se activa. F8. A ver quién se incorporó. Aguarden un cachito, vamos a admitir. Ahí está. Bienvenidos, bienvenida Araceli. Bien. Volviendo entonces con lo que le estaba comentando, acá es donde nos registramos, digamos. Vamos a colocar nuestro nombre de usuario, ¿sí? Y la contraseña, que es justamente privada. Una vez que colocamos el nombre de usuario y la contraseña, vamos a ingresar. Ahí ustedes se deberían encontrar con
lo que yo ahora en este momento le estoy mostrando, ¿no es cierto? La parte que corresponde al cursillo introductorio, ¿sí? Entonces el próximo paso será justamente ingresar al cursillo, y ahí es básicamente donde ya estamos en lo que se conoce como el aula virtual, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que cuando terminen el cursillo van a tener creado un aula virtual por cada materia que ustedes tienen en este cuatrimestre, ¿sí? Entonces, si tienen que cursar, por ejemplo, 5 materias, pues 5 aulas virtuales van a tener, ¿sí? O 3 o 4, ¿no es cierto? Y cada aula virtual va a estar administrado por los docentes de la cátedra, ¿sí? Bueno, entonces eso por un lado. Ahora bien, vamos a la parte de exploración de las diferentes herramientas que nos ofrece el aula virtual, ¿sí? Y hago principal hincapié en esto porque vuelvo a reiterar, toda la gestión que se establezca entre el alumno y el docente o entre alumnos va a ser bajo esta interfaz, es decir, bajo este entorno virtual de enseñanza-aprendizaje que es el aula virtual. El grupo de WhatsApp seguramente seguirá, se seguirá usando, pero con, vuelvo a reiterar, con fines solamente necesarios y de urgencia, ¿sí? Debajo, primeramente nos vamos a encontrar con una banda de navegación que se encuentra en la parte lateral izquierda. El primer botón es de inicio, que nos muestra justamente la bienvenida. Y después la presentación, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, en bienvenidos, ¿sí? Se le da la bienvenida a cada uno de ustedes. Y seguramente acá hace la bienvenida, ¿no es cierto?, el coordinador de carrera, el profesor Martín Junco. Y vamos a ver también dónde vamos a, dentro de lo que es presentación, dejar colgado esta clase sincrónica que estamos teniendo ahora, ¿sí? Yo cualquier cosa les voy a avisar en dónde, ¿sí? Pero acá en la sección presentación, que es lo más importante, digamos, van a poder encontrar descripción del plan de estudio para que vean ustedes qué materia tienen en el primer cuatrimestre, qué materia en el segundo cuatrimestre, cuáles materias serán anuales, cuáles son van a tener en segundo año, cuándo van a tener las prácticas profesionalizantes, ¿sí? Y así sucesivamente. La idea es que ustedes tengan estructurado a lo largo de esta vida académica dentro de la institución cómo va a ser su recorrido, ¿no es cierto? Entonces, iniciar por el plan de estudio es un primer paso para que ustedes puedan ver cómo ir siguiendo la cursada. Bueno, también tenemos el cronograma de cursado, ¿no es cierto? Vieron que hay dos tipos de grupos. Los grupos martes y jueves son los grupos presenciales. Ustedes ya tuvieron ayer entonces con el profesor Martín Junco, ¿no es cierto? ¿Es así o no? ¿Alguien me puede responder? Perfecto. Bueno, entonces hoy conmigo tienen, pero virtual, digamos, ¿sí? Bien. Quiero ver nomás si hay alguien más que está esperando. No sé si Perú Gorría, Iván. ¿Te pudiste conectar, Iván? ¿Sí? Ahí te veo. Bueno. Como les venía diciendo, estamos en la sección presentación, ¿sí? Debajo de la sección presentación vamos a tener la sección clases. Si ustedes me quieren hacer preguntas después, me lo van haciendo, no hay ningún problema. Yo voy desarrollando las diferentes herramientas que me ofrece el aula virtual, ¿sí? Y seguramente después va a haber un momento de consulta y de dudas para que podamos responderlo, digamos, ¿sí? En este cursillo introductorio, que dura todo el mes de marzo, están centrados 3 módulos. Un módulo que está relacionado con la parte de que se refiere a la parte de capacitación, ¿no es cierto?
perdón, de comunicación, ¿sí? Que eso es muy importante porque de alguna forma les muestra o le enseña a ustedes, por ahí vieron que a mí, me pongo de ejemplo, ¿no es cierto? Que por ahí a mí en la universidad, cuando fui a estudiar, tenía un gran déficit en cuanto a las técnicas de estudio, no estudiaba por ahí de memoria y debido a eso justamente tuve muchas frustraciones, digamos, en determinadas materias, principalmente aquellas que tenían mucha teoría. Entonces, y cuando hablo de teoría, estoy hablando de 10 unidades, de 12, de 13, y no se puede estudiar de memoria todas esas unidades. Entonces yo lo que tenía que hacer es justamente tener una técnica de estudio que me permita relacionar, por ejemplo, una unidad con otra y que dentro de cada unidad hacer estudios razonando, de ir buscando, investigando temas que por ahí no lo había entendido bien en clase o por ahí requería que alguien me lo explique de otra forma. Y así fui, bueno, adquiriendo estrategias debido justamente durante mi vida universitaria. eh, Empezaba a usar esquemas, empezaba a transcribir los libros, por ejemplo, y de paso corregía mi ortografía. Bueno, miles de técnicas que dentro de la universidad fui aprendiendo, digamos. Entonces acá el módulo de comunicación es muy importante. Y tenemos algo lo informático también. Que el informático, vieron que nos dicen que por ahí los loquitos de la computadora, porque estamos todo el tiempo frente a la computadora. Eso nos decían antes, digamos. Ahora que están los celulares, todo el mundo está frente a los celulares y camina y te puede pasar un auto por encima o te cae en un pozo y vos seguís con el celular. O sea que medio que estamos todos en una era frente a la pantalla, digamos, la mayor parte de nuestra vida, digamos. Esta tecnología de alguna forma vino a transformarnos a nosotros, o sea, como que la tecnología nos moldea a nosotros. Entonces, por un lado vamos a tener eso, ¿sí? Que las partes de la lectoescritura, resumido en este módulo de comunicación. Después vamos a tener la otra, que está relacionado con la parte de ser estudiante, ¿sí? Principalmente en la formación técnica, ¿no es cierto? De cuestiones que hacen al estudiante, por ejemplo, eh, va a haber actividades dentro del instituto, hay un centro de estudiantes donde le dicen cuáles son sus derechos, cómo hacer, por ejemplo, alguna consulta, si es necesario hacerlo, por ejemplo, a nivel de la institución, se deberán seguir determinados pasos, ¿sí? Todo lo que esté relacionado también, por ejemplo, a su vida activa dentro del instituto, ¿no es cierto? Entonces eso también hace al estudiante, digamos, ¿sí? Y después está lo otro, lo interesante, ¿no es cierto?, de esto, que es la carrera por la cual ustedes están acá, ¿no es cierto?, que es justamente la de desarrollo de software, ¿sí? Y tenemos eso en el bloque de la parte disciplinar, ¿sí? Fíjense ustedes que tienen por un lado uno que es el de ofimática, que ese todavía no lo tienen, pero lo van a tener con la profesora María Eugenia Polo, ¿sí? Y esta, la parte de introducción al desarrollo de software. Este material es con el cual vamos a ir trabajando durante este cursillo, ¿sí? Si quieren ustedes los pueden descargar ya y dejarlo en su computadora o en la memoria de su celular. De manera que con esto trabajamos, no solamente lo van a trabajar conmigo hoy, sino que también lo van a ir trabajando con los otros profes disciplinares. Está el profesor Adrián Gómez, que también acompaña la parte del bloque disciplinar. Y también podrá estar otros profesores disciplinares, Alejandro Rojas, que está en la parte de prácticas, ¿sí? Y bueno, cualquier otro cambio seguramente el profe Martín Junco les va a ir comentando, ¿sí? Hay un índice, ¿sí?, donde vamos a poder van a poder adentrarse, digamos, al perfil profesional, cuáles serán las funciones que van a ejercer como futuros profesionales,
en qué área van a trabajar, en qué partes serán expertos en esa área, ¿sí? Determinadas habilidades que vamos a ir desarrollando acá. Y después sí ya un poco de lo que es relacionado con la introducción a la programación, ¿sí? Ustedes decidan cómo tener el archivo. Si lo tienen, por ejemplo, en su celular, bueno, puede que por ahí no tengan internet, pero si ya lo tienen en el celular, pueden hacer la lectura de este material, ¿sí? Son conceptos básicos de programación, pero que hace, digamos, a este cursillo como la parte de introducción. No me quiero meter todavía de lleno en esto, sino que quiero seguir con el recorrido del aula virtual, ¿sí? Porque solamente tocamos ahora la sección clases. Muy bien. Ahora, debajo de la sección clases, nos vamos a encontrar con otra sección, que es la sección mensajería interna. Esa mensajería interna, si asimilamos nosotros, es muy parecido a el servicio de nuestro correo electrónico, ¿no es cierto? Si tenemos de Gmail o Hotmail u otra empresa, digamos. Para poder redactar, digamos, un mensaje que queremos enviarle, por ejemplo, a algún docente o algún compañero, tenemos que presionar el botón redactar. Vieron que está muy relacionado esta forma de estructurarnos, en el sentido de que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces digo, cuando nosotros encontramos el signo más, es porque podemos crear, ¿sí? Un correo nuevo. Entonces, en esta ventana que emerge, ¿no es cierto?, en el botón para, vamos a encontrar acceso rápido seccionado por dos etiquetas, una que es alumno y la otra que es docente. Si el caso de ustedes es enviar, por ejemplo, un trabajo al o la docente, ustedes hacen clic en docente. Ahí le va a aparecer todos los docentes de la carrera, acá, ¿sí? Y por ejemplo, si usted quiere enviarme a mí, por ejemplo, selecciono a ese docente, o sea, lo tildo en el casillero y le doy a aceptar. Una vez que yo lo tildo, en asunto pongo algo breve. Por ejemplo, digamos que sea duda TP número 1, ¿sí? Entonces, en asunto es un texto breve que está relacionado con lo que se van a explayar en el cuerpo del mensaje. Por ejemplo, en el cuerpo del mensaje ustedes colocarían profesor, en relación al TP número 1, el inciso C, no me queda claro si tenemos que, por ejemplo, copiar el código fuente o enviarle el pseudocódigo o el diagrama de flujo. Bueno, podría ser esa la consulta. O también podría ser, por ejemplo, decir, profesor, le adjunto mi trabajo práctico y me quedó una duda del ejercicio 5. Entonces, acá hay un botón que dice agregar y automáticamente aparece la ventana donde nos muestra los diferentes discos, digamos las diferentes particiones de nuestro disco rígido, donde seleccionamos, por ejemplo, el trabajo donde nosotros tenemos almacenado. Podría ser desde el pendrive también, no hay problema, ¿sí? Supongamos que sea por darle un ejemplo, le doy a abrir y ahí empieza el proceso. Se puede subir archivo hasta 100 megas, no más de 100 megas, ¿sí? Por eso ustedes tienen que ver, antes de enviar un archivo, ver qué tamaño tiene el archivo, para que de esa forma ustedes puedan asegurarse que el archivo se adjunte correctamente. A veces puede tardar más, a veces puede tardar menos. Todo esto también está en función a cómo está la velocidad o la banda de internet, porque hay a veces que está un desastre, como hoy, por ejemplo, esta mañana estuvo un desastre, y a veces está bien, ¿sí? Y ahí envían, ¿sí? Y ahí envían el trabajo. Yo no lo envié porque es un modelo ejemplo, digamos. Pero no solamente tenemos la solapa recibido, sino también enviado.
que es una forma de corroborar que el archivo que enviaron lo enviaron bien, o por ahí a veces nos equivocamos y enviamos a otro contacto. Bueno, y finalmente tenemos la solapa papelera, y ahí es importante porque cuando ustedes eliminan archivos, lo que están haciendo es liberar espacio, ¿no es cierto? Donde ustedes tenían, por ejemplo, 300 megas, a medida que ustedes van ocupando, eso le va consumiendo, digamos, esa cantidad. Por eso es aconsejable dejar solamente aquellos archivos que ustedes consideran importantes, ¿sí? Entonces, de esa forma ustedes tratan de mantener una capacidad medianamente disponible. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Perfecto. Muy bien. Luego, de mensajería interna, ustedes van a tener foros. Ustedes saben que el foro es un lugar donde a partir de un tema disparador, algún trabajo, alguna actividad que proponga el docente, los alumnos van respondiendo. Y bajo estos entornos virtuales es muy importante la participación de ustedes, ¿sí? Inicialmente, cuando empezaron a usar los foros, lo que hacían los alumnos era, por ejemplo, uno opinaba, se estudió todo el material bibliográfico, porque, por ejemplo, en la consigna le decía al profesor, deberán estudiar del material bibliográfico de Pedro y de Juan, digamos, ¿sí? Como ejemplo. Entonces, ustedes para responder tenían que haber estudiado el material de Pedro y de Juan y fundamentar su respuesta en función a eso material. ¿Qué hacían algunos? Opino lo mismo que opinó mi compañero en el foro. Entonces, resulta que no tiene sentido si vamos a responder lo mismo que el compañero anterior respondió. Entonces, es condición necesaria para que sea evaluado y tomado como una respuesta fundamentada de cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes lea el material, ¿sí? Y después responda fundamentado con las teorías que el docente propone. No obstante, en el foro hay una herramienta que lo que hace es lo siguiente. El docente activa, digamos, la actividad, y el alumno no ve la respuesta de sus compañeros, sino hasta que haga el aporte. Entonces, de esta manera, ustedes están en la obligación de estudiar el material, y una vez que estudiaron el material, leer las consignas y recién ahí responder. Cuando ustedes responden, recién ahí, y envían obviamente al foro, recién ahí van a poder ver qué opinó su compañero o compañera, ¿no es cierto? Entonces, eso se configura desde el foro y eso lo podemos hacer nosotros los docentes. En este caso, ustedes verán que ya hay varios foros creados. La sección 1, que como ya le dije, está relacionada con la parte de comunicación. La sección 2 con lo que está relacionado con ser estudiante en el nivel superior, principalmente para la parte técnica. Y la sección 3 es justamente la parte disciplinar, ¿sí? Acá ustedes, por ejemplo, pueden ver, ¿sí? En el foro consulta sección bloque 1, ¿sí? Acá podemos poner, por ejemplo, alguna actividad que está relacionada con el material que está en la sección clases. Fíjense, en la sección clase tenemos contenidos prioritarios de la disciplina, ¿sí? Entonces, ubíquense de esta forma. Hay 3 módulos, uno está relacionado con comunicación, el otro con ser docente y el otro disciplinar. El disciplinar con la sección 3, el ser alumno con la sección 2 y el de comunicación con la sección 1. De esta forma ustedes no se van a poder perder, digamos, a la hora de empezar a hacer las actividades. Quiere decir que si el profesor le dice, ya está la actividad en el foro, si es el profesor disciplinar, usted dice, ah, el profesor disciplinar es de la sección 3. Si le dice el profesor o la profesora de comunicación, ah, es de la sección 1, ¿sí? Entonces de esta forma no se van a poder perder.
Y ahí, por ejemplo, supongamos foro de presentación. Creo que acá la profesora Griselda, que es la profe de inglés técnico, ella, por ejemplo, ya propuso alguna actividad, por ejemplo, y después, cuando ustedes tengan que responder a esa actividad que ella propone, van a tener que presionar el botón verde que dice responder a tema de debate, ¿sí? Y ahí ya va a quedar debajo de esta propuesta que hace la profe la participación de todos ustedes. Vuelvo a reiterar, como esta bimodalidad, una de las herramientas es el aula virtual, donde se va a centrar mucho el flujo de comunicación y de actividades entre alumno y docente. Es muy importante que cada uno de ustedes lo haga. ¿En qué momento? Eso queda a consideración de ustedes. ¿Por qué? Porque bajo estos entornos virtuales el rol del alumno ha cambiado mucho en relación a lo que era hace no mucho en la formación tradicional. Es decir, nosotros aprendíamos lo que se enseñaba en el aula de las cuatro paredes. Pero cuando se trata de entornos virtuales, eso queda de alguna forma flexible. Ustedes pueden hacer el trabajo, por ejemplo, si alguien trabaja y está más cómodo, por ejemplo, a la noche, a las 2, a las 3 de la mañana, hacer alguna actividad, lo va a poder hacer y lo va a poder enviar. Todo va a estar en función a la fecha máxima que el docente diga. Van a tener tiempo, por ejemplo, hasta el 20 de marzo, 23 y 55 horas, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes tienen que tomar como referencia. Hasta esa fecha tengo tiempo para hacer mi aporte al foro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes concentren todo su conocimiento en las actividades que se le va proponiendo aquí, ¿sí? En este momento le pongo ejemplo, no es para que respondan todavía si ustedes no tuvieron con la profe Griselda. Esperen primero tener con ella y después ella le va a dar las indicaciones correspondientes. Entonces, dicho esto, con respecto a los foros, vamos a ir a la sección noticias. La sección noticias justamente es, como bien dice la palabra, para poner noticias que están relacionados, por ejemplo, con alguno de los módulos, digamos, ¿sí? De la sección 1 tenemos el bloque 1, el bloque 2, de la sección 2 tenemos el bloque 1 y 2, y de la sección 3 tenemos el bloque 1 y 2, ¿sí? Cualquiera noticia que quiera dar el docente, por ejemplo acá dice, bueno, soy el docente del bloque 3, ¿sí? Y quiero poner, por ejemplo, fecha, entrega, TP, integrador, ¿sí? Y ahí va a poner el profesor, alumnos, alumnas, buenas tardes, o profesora, buenas tardes, quiero comunicarle que el trabajo te van a tener tiempo de entrega hasta el día tanto, hora tanto, ¿sí? Entonces, una vez que agrega la noticia, automáticamente esa noticia le llega a sus correspondientes correos. Entonces ustedes acceden a la noticia y se enteran toda la información que el docente explicita en esta parte del cuerpo del mensaje o de la noticia, digamos, ¿sí? Para eso sirve acá la sección noticias. También tenemos la sección archivo, que es donde cada docente va colocando algún tipo de material, que puede ser un material ampliatorio en función al tema que está dando. Entonces dice, pueden recurrir a la no fotocopia, sino al material digitalizado del autor tanto para profundizar el tema, ¿sí? Entonces ustedes van a ir a buscar, según qué bloque le corresponde, primero qué sección, y ahí ustedes lo van a poder o hacer la lectura del material o directamente ir bajándolo para que esté disponible. Yo un consejo que les puedo dar, porque por ahí puede pasar, ojalá que no les pase, pero se te puede perder el celular, se te puede quemar el disco rígido. Entonces, si ustedes toman como disciplina que cada vez que descargan un material lo suben al espacio del drive,
vieron que ustedes cuando acceden al Drive se asemeja mucho a lo que nosotros conocemos como el explorador de Windows. Es decir, si ustedes hacen un clic acá, por ejemplo, en unidad, ustedes tienen organizados por carpeta. Entonces, si hacen un clic allí, van a ver ustedes que tienen organizado todos por carpetas y subcarpetas. Entonces, si ya toman como de entrada esta misma disciplina, esto le va a poder servir a ustedes para que el día de mañana no tengan los archivos en la carpeta de descarga, que eso es lo que hacen mucho. Descargan el archivo, hacen la consigna en ese mismo archivo y lo guardan en la carpeta de descarga. Y después están horas para encontrar el archivo, si es que nos salen algunas técnicas, ¿sí? Entonces es preferible sacarle de la carpeta de descarga y guardarlo ya en una carpeta donde ustedes lo van a poder ubicar con más rapidez. Y como yo le decía, la interfaz gráfica es muy parecido en comparación con el explorador de Windows, porque en el explorador de Windows también, fíjense, acá le estoy mostrando, tenemos ordenados por carpetas y subcarpetas, como también los discos, ¿sí? Entonces, este es un consejo que le doy, no. Si ustedes quieren tomarlo, tómenlo, a mí me sirve un montón tener organizado de esta forma. Pueden descargar todos los archivos en una carpeta del Drive que diga, por ejemplo, desarrollo de software, y dentro de eso poner, por ejemplo, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, y dentro de cada esos cuatrimestres poner las materias, o sea, una carpeta por materia, y ahí ustedes ya van guardando, ¿sí? Y algunos materiales le puede servir para años posteriores, digamos, ¿sí? Siguiendo con el recorrido de lo que es el aula virtual, nosotros nos encontramos con la sección sitios. ¿Para qué sirve la sección sitios? La sección sitios justamente sirve cuando, por ejemplo, los docentes determinan que para poder ampliar algún tema que se está desarrollando, les aconseja que hagan la lectura de un sitio en particular, ¿sí? Yo, por ejemplo, ya en la sección 3 del bloque 2 le dejé un sitio que es justamente un compilador en línea, en donde ustedes van a encontrar, por ejemplo, los diferentes lenguajes de programación que son nuestra mano derecha, digamos, como desarrolladores de software, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, se puede empezar a practicar, o por lo menos comprender o comparar los diferentes sintaxis de un lenguaje con otros, ¿sí? Eso es, como estaba en un sitio web, yo lo que hice fue colocarlo en la sección sitios. Después tenemos lo otro, que es la parte que se conoce como contactos. Y acá es donde hago principal hincapié. ¿Por qué? Porque vieron como nosotros tenemos en Instagram una foto de perfil, a veces del cuerpo entero, a veces de nuestra mascota, a veces de un paisaje. Acá en particular lo que se quiere es el perfil de nuestra cara, ¿sí? Si ustedes ponen el perfil de su cuerpo entero, a la hora de poder identificarlo se nos hace muy difícil. Entonces, en lo posible, lo que ustedes tienen que colocar en la foto de perfil es la foto de su rostro, ¿sí? Pueden elegir la del documento, pueden elegir una foto que tienen en alguna de sus redes sociales. No interesa el lugar donde se encuentran. Lo que sí interesa es que ustedes coloquen una foto que al mirar el nombre y apellido ya podamos empezar a hacer relación con cada uno de ustedes. Esto toma especial importancia justamente porque la mayor parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje va a estar bajo estos entornos. Entonces es muy bueno que nos vayamos conociendo si además ponemos alguna foto que claramente lo podamos identificar. Entonces cuando empecemos con las burbujas presenciales, ahí ya nosotros ya lo empezamos a conocer. Tal vez el año pasado esto
fue un poco complicado debido justamente a que todo estuvo virtual, mucha de la actividad estuvo centrada en el WhatsApp y esto por ahí trajo como consecuencia, digamos, información entremezclada, por ahí un poco eran consultas que hacía un alumno a un docente y otro alumno o alumna hacía consulta a un docente de otra materia y todo en el mismo del grupo del WhatsApp, o por ahí tenían que hacerle una consulta al coordinador de carrera en relación a las carpetas de ustedes, etcétera, etcétera. Es por eso que se ha tomado la decisión de que al disponer el instituto de un aula virtual donde nos permite organizarnos de forma mucho más clara, toda esta gestión, es que insistimos en que toda la gestión del dictado de las clases se hagan básicamente bajo la plataforma del Instituto Superior Goya. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes no tienen la foto? Verán ustedes que también algunos, por ejemplo, tienen ya la posibilidad de colocar su número de WhatsApp, ¿sí? El icono del WhatsApp está al costado a la derecha. Y los que tienen la cartita, el correo electrónico. Entonces yo les voy a mostrar para que ustedes durante el tiempo que dura este cursillo, ustedes lo hagan esta tarea de subir la foto y actualizar su perfil. Y les pido encarecidamente que lo hagan porque esto es lo que a nosotros nos han pedido para que de esta forma ustedes cuando empiecen la cursada ya tengamos todo, cada uno de nosotros, nuestro perfil. ¿Dónde hacemos esto? Bueno, van a ver ustedes que en la parte superior hay dos barras, una azul y una más celeste que azul, digamos, ¿sí? Bueno, en esta última, si ustedes observan a la derecha, se encuentran con un botón que le va a permitir mostrar las aulas por cada materia, tal como les comenté al principio de la clase. Después también tenemos un catálogo, que es algún tipo de información, y también un portafolio que a ustedes le permite tener alguna documentación o alguna anotación que generaliza para todas las aulas. Por ejemplo, ustedes quisieran tener el reglamento de asistencia, ¿sí? Para la asignatura del tipo materia. ¿Cuánto es el porcentaje de asistencia que tienen que tener? Entonces ustedes al tener el reglamento lo pueden subir a portafolio y entonces ahí ustedes ya lo tienen. Y esa información va a afectar a las diferentes materias que ustedes tengan, a diferentes asignaturas que ustedes tengan que cursar y que sean del tipo materia. Para eso sirve el portafolio. Por eso es que muestra tipo un portafolio, ¿no es cierto? Que ustedes lo van a tener. A continuación, también van a tener una opción de mensaje no leído. Ahí le va a ir cayendo cada vez que le llega un mensaje nuevo con un puntito rojo, como diciendo hay mensaje nuevo que están listos para ser leído, pero que en este momento te figura como mensaje no leído. Entonces ahí accedes de forma más rápida a la mensajería. Esta opción que dice administración ustedes no lo van a encontrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es para el docente. Ahí es donde nosotros tenemos el nivel de acceso para hacer modificaciones o para plantear algún tipo de actividad en función de las herramientas que nos ofrece el aula virtual, ¿sí? Así que eso pasamos de largo. Y ahora sí, para poder ustedes subir una foto en el aula virtual, ustedes al hacer un clic en el círculo van a tener su nombre y seguido al nombre van a tener la parte de perfil y preferencia. Allí, más allá de poder subir la foto, también le va a dar la opción de poder cambiar la clave, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden hacer allí es cambiar la clave, ya que vieron como ustedes se le está dando de alta con una misma contraseña. Lo que se le pide es que cuando puedan lo cambien y
tener presente que si es que lo van a cambiar, háganlo usando alguna contraseña fácil de recordar, porque mucho lo que suelen hacer es buscar crear una nueva contraseña y mezclo texto con número y sí, y después se olvidan. Entonces lo que tardaste en encontrar una nueva contraseña fue mucho más de lo que terminaste en olvidarla. Entonces por lo general lo que se les pide es que usen una contraseña que ya están usando, por ejemplo la que usan para su correo electrónico que están teniendo, digamos. Y bueno, debajo de eso sí, ya tenemos la opción de fotografía. Acá vamos a tener la opción de cambiar, para que una vez que ustedes seleccionan cambiar y presionan el botón seleccionar archivo, pueden seleccionar la foto que ustedes quieren que sea su foto de perfil, ¿sí? Y perdón que sea reiterativo, pero lo posible sea el perfil de la cara de ustedes, ¿sí? Bien, y una vez que seleccionaron y después le van a dar guardar, automáticamente ya le va a empezar a aparecer la foto en su perfil. Yo lo voy a mantener porque era modo de ejemplo para que ustedes sepan. Y antes de darle guardar, es importante que dejen tildada esta opción. Vieron que dice mostrar los siguientes datos al resto de los usuarios. Ahí le dicen ustedes qué cosas le van a mostrar. El correo electrónico. Muchos pues, quieren colocar, por ejemplo, la fecha de cumpleaños para festejar en la virtualidad. Pues coloquen, ¿sí? La dirección domiciliaria. Por ahí, qué sé yo, hay que enviar algún tipo de material a la casa o etcétera. Algunas cuestiones, por ejemplo, está relacionado con las prácticas. A ver, capaz que supongamos que a usted le toca hacer una práctica en alguna institución en la zona sur de la ciudad. Entonces tal vez sabiendo la dirección de su casa, por ejemplo, el profesor de práctica puede decir, bueno, los grupos que viven en la zona sur harán la práctica en tal institución, y los que viven en la zona norte en tal otra institución. Por eso por ahí es bueno poner la dirección, inclusive el teléfono. Yo tengo un blog, digamos, también como una forma, a los alumnos le hago crear un blog como una forma de ir registrando todas las actividades que van haciendo en función a los temas que vamos desarrollando. Y después tenemos, ¿no es cierto?, el botón guardar. Y acá sí, lo que hacemos es justamente presionar el botón guardar. Y con eso ya estaría actualizado nuestro perfil. ¿Cómo me doy cuenta que se actualizó? Bueno, presiono el botón aulas, vuelvo al curso introductorio y en la opción que dice contactos va a aparecer la lista de alumnos, ¿sí? Y ya debería ir apareciendo después la imagen de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces ese paso yo le dejo a ustedes pendiente para que lo hagan durante el tiempo que dura el cursillo. Cuanto antes mejor, así ya le vamos conociendo mucho de los profes a ustedes, ¿sí? Y esto que yo le estoy explicando de forma un poco más detallada y un poco más en cercanía con ustedes, entre docente y alumno, van a poder encontrar en esta sección que dice video tutoriales, que está justamente en la parte superior derecha al lado de mapa. Si ustedes hacen un clic allí en video tutoriales, todo lo que yo les estuve explicando, desde cómo se ingresa al aula virtual, cómo cambiar la contraseña, cómo actualizar su perfil, cómo acceder al foro, cómo también seleccionar mensajería interna o contacto para enviar un mensaje, como actividades y la parte de calificación, y también otra herramienta que se llama wiki, le muestra en cada uno de estos video tutoriales. Entonces, si ustedes, además de lo que se les está explicando en este momento, por ahí requieren
reforzar más el video para ver alguna herramienta en particular, por ejemplo, decir, a ver, mensajería interna, ¿cómo hago para pegar un enlace, por ejemplo? Entonces vos venís en cómo enviar un mensaje de la sección mensajería, y ahí se te va a desplegar un video que te va a mostrar justamente cómo hacer lo que vos inicialmente no lo sabes hacer, digamos, ¿sí? Hay algo en particular acá que le quiero mostrar, que es la parte de obtener la calificación y la otra wiki. Si nosotros volvemos al aula, si ustedes observan en la parte lateral izquierda, no está la wiki y tampoco no está la wiki, pero tampoco está calificaciones. Eso va a estar activo, esto lo va a estar activo acá en esta parte cuando ustedes empiezan a cursar las materias. Esto significa que cuando ustedes tengan que hacer un trabajo práctico y tengan que tener la calificación de ese trabajo práctico, lo van a poder consultar desde esta banda de navegación, ¿sí? Aquí ustedes van a tener calificaciones y ahí van a tener la nota que el docente le va cargando. Y por cada nota le va a ir haciendo una determinada devolución. Por ejemplo, si sacaste un 10, el trabajo fue realizado satisfactoriamente. Si hay que hacerle alguna corrección, por ejemplo, decir, bueno, sacó un 6, pero debe reforzar tal tema, ¿sí? O, bueno, cualquier nota que tenga se puede hacer una pequeña devolución que acompaña a la calificación numérica. Y la nota que ustedes ven es totalmente privado, es decir, vos vas a ver tu nota, vos no vas a poder ver la nota de tus compañeros, ¿sí? Salvo que tu compañero te lo diga, pero de lo contrario, al tener la opción calificación aquí, cada uno ve sus respectivas notas, ¿sí? En la instancia que cada materia establezca, digamos, ¿sí? Y para terminar un poco del recorrido de lo que es el aula virtual, vamos a tener una sección de wiki, que la wiki, no sé si ustedes en secundaria llegaron a trabajar con el Google Drive Documento. Vieron que el Google Drive Documento, uno crea el documento y si hay 5 que están por trabajar, todos aportan a ese mismo trabajo. Entonces la wiki acá en el aula virtual vendría a suplir esa misma función. Entonces, supongamos que ustedes tienen que trabajar con la materia de informática. Supongamos que el profesor le dice, bueno, van a tener que elegir de la lista de supercomputadora, investigar sobre sus características y funcionalidades. Y se arman grupos de trabajo, vamos a suponer de 5 integrantes. Entonces lo que van a hacer es que se crea el espacio en la wiki, van a tener acceso a los 5 integrantes, cada uno se divide en los temas dentro de lo que es esa computadora, ¿sí? Y cada uno investiga y lo que va trayendo de esa investigación va aportando en la wiki. Entonces ahí van a tener acceso a la información todos los integrantes del grupo y los otros grupos no van a poder tener acceso, ¿sí? El que sí va a tener acceso es el docente, que de alguna forma es el que va a ir viendo y controlando o guiando, más que controlando, cómo van avanzando con el trabajo, ¿sí? Entonces esa wiki seguramente va a estar disponible cuando ustedes empiecen ya el cursado de las materias. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? No. Bueno. No, profe. Bueno, está bien. Aguarden un cachito.
Voy a guardar una imagen. Introductorio 2021 soft. Ahí está. Bien. Voy a sacar esto. Ahí está. Bueno, entonces empecémonos ya a adentrarnos a lo que es en sí el cursillo en cuanto a lo disciplinar. Ahí está. Entonces retomamos el aula virtual y vayamos ya a la sección clases. Allí en la sección clases vamos a trabajar, ¿sí?, con lo que es introducción a la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. En este material, ¿sí?, vamos a ver entonces un poco lo que es la parte de alcance del perfil profesional, ¿sí? Acá, ¿no es cierto?, dice que, bueno, que el técnico superior en desarrollo de software estará capacitado justamente para producir artefactos de software, ¿no es cierto? Habla de artefacto en el sentido de que está acompañado siempre un software con un determinado aplicativo, o sea, un determinado aplicativo está acompañado con un determinado software. Hoy en día es muy común, digamos, la programación de apps, por ejemplo, con el tema de reserva de turnos de la vacunación a nivel provincial, uno se puede descargar la apps para hacer la reserva, digamos. Entonces, todo esto que está adaptado, digamos, también a los dispositivos móviles, por ahí también se lo llama artefacto, ¿no es cierto? Y dice lo que comprende a su diseño detallado, construcción, reutilizando elementos existentes, ¿sí?, o programándolos enteramente. Y esto se relaciona justamente a que seguramente ustedes van a tener algún tipo de aplicativo que así como diseñaron un aplicativo para la reserva de turno para la vacunación, ustedes tranquilamente van a poder reutilizar el código fuente de ese aplicativo y utilizarlo, por ejemplo, para la clínica La Mujer y el Niño, ¿sí? Entonces, eso está muy bueno porque, bueno, ustedes sabrán, no sé si ustedes alguna vez se fueron a las clínicas o al hospital inclusive. Esto antes no existía, o sea, el proceso era manual, que tenía que hablar con la secretaria y la secretaria anotaba y después buscaba en un fichero que daba vuelta, en un flor de rollo, de papel. Bueno, por un lado, digámoslo así, la pandemia tuvo esto como ventaja, digamos. Muchos de los servicios se han informatizado, o mejor dicho, se han integrado a esta transformación digital que pegó un aceleramiento justamente con el tema de la pandemia y la idea de que las empresas sigan existiendo básicamente, ¿no es cierto? No sé si ustedes vieron algún ejemplo acá en Goya, si alguien utiliza algún tipo de aplicativo, principalmente esto del turno es justamente para evitar el conglomeramiento, para que se produzca este distanciamiento social. Entonces a vos te dan turno. En los bancos, por ejemplo, todos los bancos tienen turnos online, pero hay muchas partes en donde ustedes tienen que ser buenos observadores y observadoras para decir, acá estaría bueno un aplicativo, digamos, ¿sí? Acá para esta parte de la empresa que permita sacar turno y que no se produzca el aglomeramiento, podríamos diseñar una app, por ejemplo, ¿sí? Bueno, son estas cosas que ustedes también por ahí tendrían que tener una mirada de observadores y decir, acá tengo una idea para esto. Un alumno del profesorado de matemática me había propuesto la vez pasada, a modo de comentario obviamente, me dice,
profe, usted sabe que yo no sé nada de programación, y me decía él, pero una idea, con el tema de la cantidad de contagiados, ¿no es cierto?, que hay en la ciudad de Goya, y hacer una app que, por ejemplo, que al detectar a alguien que es positivo con relación al COVID, este, que lo que, ¿cómo que se dice? Los que estaban cercanos a él, tiene un nombre que no me acuerdo, persona cercana o allegado al infectado. Exacto. Entonces ellos puedan ingresar a ese aplicativo y marcar, digamos, ¿sí? Y marcar con ese aplicativo, de esta forma se tiene un mejor control de, de quienes fueron contacto estrecho, y de esa forma hacer un seguimiento. Eso está bueno, pero el tema es que por ahí llevarlo a la práctica requiere también tener en cuenta una parte de los marco legal, digamos, que en el sentido de que no se estén no se violen, digamos, los datos personales de las personas. Entonces esto hace también un poco muy peculiar, y mucho de tener cuidado en ese sentido, ¿sí? Y se podría pensar de otra forma el aplicativo, ¿no es cierto? Qué sé yo, ustedes sabrán que hoy en día está en auge lo que es la inteligencia artificial, ¿no es cierto? ¿Saben todo lo que es la inteligencia artificial o no? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de que pueden decir, acá para mí hay algo de inteligencia artificial? Sí, podemos tomar como ejemplo el GPS, GPS del auto, el GPS de los teléfonos. Muy bien. Y de cuanto a comercialización se trata, ¿pudieron notar algo ustedes, por ejemplo? O yo le hablo a mi persona, digamos. ¿Vieron que el Google tiene un aplicativo que lo que hace es poder escucharte tu voz, digamos? Es increíble porque ya he notado varias veces que pasó esto, y decía, por ejemplo, bueno, como estoy haciendo deporte, digo yo, me está faltando, por ejemplo, una zapatilla. Es increíble porque al rato o al otro día me empieza a salir por las redes sociales zapatilla. Y vos decís, pero ¿cómo que zapatilla? ¿Cómo me aparece zapatilla y no me aparece otro producto? Bueno, esto es inteligencia artificial lo que hay acá detrás, ¿sí? Más de una vez capaz que ustedes vieron un video donde una persona se hacía pasar por un gurú, y que vos con solamente darle uno o dos datos te averiguaban toda tu vida, y toda esa vida lo averiguaban a través de las redes sociales y a través de las suscripciones que hiciste, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces también está estas cosas de la inteligencia artificial, del big data, ¿sí? Son todas estas cuestiones que seguramente ustedes lo van a ir viendo a lo largo de la carrera también, ¿sí? Pero que es necesario que ustedes ya lo vayan teniendo presente. Eh, Siempre es bueno también, por ejemplo, seguir a revistas de renombre de informática, que eso a ustedes le permiten tener alguna información más actualizada, por ejemplo, cómo el Bitcoin se incrementó su valor debido a la pandemia, ¿sí? Por ahí encontrarle, digamos, esas curiosidades que uno pueda tener, y traerlo, por ejemplo, acá al aula virtual y compartir cuando el docente, por ejemplo, está tocando algún tema, ¿sí? Entonces, siempre el aprendizaje bajo estos entornos es colaborativo también. Eh, Vamos a suponer que ustedes siempre decían, quiero, eh, por ejemplo, algo práctico, digamos, quiero hacer una repisa, nunca supe hacer una repisa. Hoy vos te vas a YouTube y hay miles de tutoriales que te muestran cómo hacer una repisa. Entonces,
eso también es un nuevo indicio de este nuevo alumno. ¿Por qué? Porque antes el único que poseía el conocimiento, el que te entregaba el material bibliográfico o el libro con el cual estudiar, era el docente. Pero ahora ya no es así. El docente cambió de rol. El rol del docente ahora es un docente que te va guiando, te va diciendo, ¿sí? Tenés que buscar acá, mira este material, mira este video, mira esta demostración, ¿sí? Entonces hay un docente que guía, que tutoriza, y un alumno un poco más activo que el otro alumno de la clase formales. El formal era el que marcaba la fotocopia, estudiaba, y si vos le decías lo que el docente te dio para que estudie, bueno, lo aprobabas. Pero acá el alumno va a investigar, por eso que va a pasar a veces algún tema en particular que el docente propone. El docente se basa en el material y ustedes por ahí dicen, profe, pero ese lenguaje ahora permite hacer tal cosa, por ejemplo, o permite enlazar con una base de datos en la web, por ejemplo. Y eso capaz que no estaba en el libro, pero como ese lenguaje se actualizó, entonces el alumno trae y aporta. Y es válido, ¿sí? No se trata de alguna forma de hacerle sentir mal al docente, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Pero se requiere la participación del alumno. Y que cuando participe lo haga fundamentado. Y no el decir, eh, este, eh, pregunto por preguntar y no tengo ningún conocimiento. No, no, no. Si vas a preguntar es porque vos te fuiste, buscaste en la web y trajiste conocimiento y por eso decís lo que decís, digamos, ¿sí? Entonces, esas cuestiones de un alumno activo está dado en tres acciones que ustedes tienen que tener siempre bajo estos entornos. Primero, saber buscar, ¿sí? Luego, de lo que encontraste, analizar, porque no todo en la web es verdadero, y de lo que vos considerás que es verdadero, seleccionar el que verdaderamente te va a servir. Entonces, busco, analizo y selecciono. Eso tienen que ustedes practicarlo siempre. Si nunca lo hicieron, comiencen a practicarlo, ¿sí? Entonces, si un docente dice, bueno, vamos a diseñar o vamos a codificar un software para para Maxi Kiosco. Bueno, ustedes ya empiezan a buscar código fuente de Maxi Kiosco con el lenguaje con el cual les dice el docente que van a programar, ¿sí? Entonces van buscando, ¿sí? Van aportando, si encuentran alguna mejoría en buena hora, ¿sí? Eso es este nuevo rol alumno y también para la vida profesional le va a pasar lo mismo. Antes, por ejemplo, el programador estaba, digamos, muy, ¿cómo le puedo decir? Mezquino con su código fuente, y si él diseñaba, y bueno, lo cuidaba bajo cuatro puertas, digamos. Hoy en día hay códigos fuentes que son compartidos, las redes sociales, ustedes verán que hay redes sociales, por ejemplo, de Python, donde comunidad Python, hay muchas, y entonces vos te unís si cumplís determinados requisitos y por ahí podés hacer una consulta y hay alguien que lo pudo resolver y te lo responde. Y esta forma, digamos, de ir aprendiendo debe ser parte de la estrategia. Es decir, traten de ir despegándose de la forma tradicional que a ustedes en la secundaria les fueron enseñando. Acá en el nivel superior, no porque sea superior, sino porque la transformación digital nos hace a nosotros cambiar. Porque va a pasar que el día de mañana ustedes ya sean desarrolladores de software y trabajen independiente y de repente la empresa que quiere que le desarrolle el software sea una empresa, vamos a suponer que sea no me voy a poner funeraria, vamos a poner una florería o una farmacia, ¿sí? Quiere que le diseñe, pero resulta que esa farmacia está en Santa Cruz. Vamos a poner ya un país, una provincia bastante lejos a Corrientes.
Y bueno, ustedes van a trabajar, ustedes ya habrán escuchado más de una vez el tema del trabajo remoto, deberán tener habilidades como para poder eh, acceder a la computadora que está en Santa Cruz, instalar el software allá, dándole instrucciones a alguien para que prenda y configure la computadora para que ustedes puedan acceder en forma remota. Y desde acá, desde Goya, instalan el software. Y de acá, desde Goya, hagan el mantenimiento a esa empresa. ¿Sí? Entonces, vayan pensando también esta forma del perfil profesional. ¿Sí? No vayan a pensar que va a ser un profesional que tiene su estudio y que los futuros clientes van a golpearle la puerta. Hoy en día con la virtualidad ustedes tienen que venderse en el sentido de crear marketing, usar redes sociales como una forma de ofrecer sus servicios, agilizar los pagos, cómo le van a pagar a ustedes. Se usa mucho el tema de la tarjeta de crédito, transferencia. Bueno, ustedes habrán visto hoy en día, por ejemplo, la tarjeta hay una con el tema corríjanme si me equivoco. Sí, pero hay una que están usando los bancos que se llama Modo, creo que es, que lo que hace, si no me equivoco, es que ustedes traten de no tocar la pantalla táctil, digamos, por ejemplo, cuando vos te vas a cargar Nasta, esto hablo, en la Nasta es otro que usa un código QR que vos cargas la Nasta, por ejemplo, y la persona de la estación de servicio te muestra el código QR y automáticamente vos con tu celular haces la lectura de ese código, ¿sí? Y ahí decidís vos desde tu celular con qué tarjeta querés pagar, el monto, y ya está. Entonces, creo que a lo sumo lo que se entrega es creo que ni el ticket, porque todo queda registrado digitalmente, no me estoy acordando de eso. Bueno, esa es sin contacto. Te entregan el ticket de papel. Bueno, te entregan el ticket en papel. Entonces, todo eso fue también como tomando principal hincapié, digamos. Eso porque yo hablo de la parte de los combustibles, de la parte del banco, pero ustedes habrán visto también en el pedido ya que vuelan las motitos de aquí para allá. Ustedes vean también, tengan esa apertura mental de aportar ideas, ¿sí? Los peajes también hacen lo mismo. Los peajes, bueno, hace mucho que no viajo, pero de la pandemia, pero si ya tienen eso está bueno. Y eso es lo que tenemos. Miren, yo creo que acá en Goya hay un gran potencial para ustedes y digamos, el gran desafío que ustedes van a tener es convencerle a las empresas. O sea, yo me he ido a Brasil, por ejemplo, y en ese tiempo, antes de la pandemia, los que vendían bebidas, ropa, etcétera, etcétera, de playa, ellos mismos ya tenían el postnet y entonces vos no llevabas plata a la playa, directamente con tu tarjeta de débito pagabas ya. Y yo decía, wow, qué avance tienen los brasileros, y nosotros todavía seguimos con la plata en mano. Me acuerdo una vez una funeraria, no voy a decir el nombre de la funeraria, me decía el tipo que no, que nosotros sí o sí la cuota de los clientes lo hacemos a través de nuestra oficina, o sea, el cliente tiene que venir a la oficina. Y él en su mentalidad pensaba que era la mejor forma, pero nunca se puso del lado del cliente. Es decir, tal vez una parte de los clientes están acostumbrados a ir a pagar, pero también hay otros clientes que no tienen tiempo para hacer cola para pagar. Hay clientes que no pueden estar parados mucho tiempo. Y ni les comento el tema del virus. Entonces, todas esas cuestiones hacen que a ustedes les tenga que despertar sus ideas y convertirla a esa idea o plasmarla a esa idea
en aplicativos, en software. Y ahí está es el kit de la cuestión de esta carrera, ¿no es cierto? No le voy a comentar toda la historia, pero si alguien vio la película de Mark Zuckerberg en cuanto a la parte de redes sociales, empezó así este chico, digo, pero de ser capaz mayor que yo, empezó así, digamos, lo que él detectaba los viernes universitarios era justamente esa socialización de universitarios nuevos que se incorporaban a esas reuniones. Entonces él dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer para que tengamos información de determinado estudiante o estudianta para, no se dice estudiante, se dice estudiante, información para saber, por ejemplo, de dónde es esa persona, ver la foto. Entonces lo que hizo fue enlazar la base de datos de Harvard con un sitio web en la cual, por ejemplo, colocando el número de libreta universitaria, vos podías, o colocando el apellido y nombre de la persona que vos estaba interesado, te aparecía y obtenía información. Y así empezó la red social Facebook, tal como se la conoce ahora. Obviamente en la película hubo todo un juicio, etcétera, etcétera, pero para eso le dejo a ustedes la película, no le voy a estar contando tampoco, pero está bueno. ¿En qué sentido yo miro de la película lo bueno eso? De cómo el tipo, Mark Zuckerberg me refiero, se le ocurrió esa idea y automáticamente lo plasmó, y cómo después se fue ramificando y cómo después se fueron incorporando las empresas. Y bueno, hoy en día verán ustedes, digamos, hoy cotiza en bolsa. También tiene todo el tema de lo que yo le estaba comentando en cuanto a la seguridad, el tema de la privacidad de los datos, tener cuidado por no haber tenido cuidado en no publicar datos. Bueno, tuvo que ir a juicio. Bueno, son cuestiones en cuanto a la seguridad que hay que tener presente también esto, ¿sí? Bueno, siguiendo con esto, dice que el proceso de desarrollo de software es una tarea grupal o también puede ser individual y muchas veces multidisciplinaria, que se organiza por proyecto. Cuando hablo de multidisciplinaria me refiero a lo siguiente. No vayan a pensar ustedes que porque van a ser desarrolladores de software, no van a tener que ver nada con la medicina. No voy a tener nada que ver con lo agropecuario. No. El software, los aplicativos, de alguna forma viene a transformar todas las disciplinas. Es decir, si yo tengo que diseñar, por ejemplo, un software de consulta médica para un consultorio, y me voy a tener que inmiscuir, voy a tener que entrevistar a los médicos, si se tratara, por ejemplo, de un círculo médico, voy a entrevistarla a la secretaria, voy a entrevistarla al bioquímico, etcétera, etcétera. Y en función a esa información que yo voy a ir recabando, que son los análisis de información, voy a ir plasmándolo a través de lo que se conoce en la vida del software, el diseño, ¿sí? Hay diseño, puede utilizar diagrama de flujo como herramienta, como también pseudocódigo, ¿sí? Y después de esa etapa, ahí viene la codificación, que es con el lenguaje que yo determino que lo voy a escribir, ¿sí? Para que no sea tan monótono mi charla, digamos, me gustaría saber de ustedes, sin miedo, no tengan vergüenza, en comentarme si tienen alguna idea de la carrera, si saben que a qué parte de la informática apunta, ¿sí? Más allá de lo que yo ya le había comentado, o qué expectativa tienen de esto ustedes, a ver. ¿Por qué eligieron?
por ejemplo, yo para elegir la licenciatura en sistema, primero hice algunos cursos en Goya y ahí fue como el motivo disparador para decir, bueno, me gustaría eh, profundizar más el área de sistema y bueno, en vez de hacer curso voy a hacer una licenciatura, por ejemplo. Entonces, haber hecho esos cursos por ahí me ayudó a mí a tomar la decisión. A ustedes a ver qué es lo que les surgió como motivo para hacer la carrera esta o inscribirse acá. A mí la verdad cuando me llegó la oportunidad pensé que era algo importante, mirando hacia el futuro, pensé que iba a ser necesario saber estas cosas. Claro, como diciendo que esta carrera tiene futuro. Vieron que lo primero que decimos, esta carrera tiene futuro. Es lo que hoy en día la mayoría se soporta, digamos, en la transformación digital de las empresas, de diferentes rubros, digamos, desde lo agro, desde la medicina, desde la economía, desde lo cultural, ¿sí? A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Sin miedo. Hoy por hoy, ¿Eh? profe, si no te adaptas a la digitalización, quedas fuera del sistema también. Exacto. Pasa por ahí. Pasa por ahí, Facundo, y también pasa que se requiere profesionales. Hay estadísticas donde dice que en Argentina hay una gran demanda de desarrolladores de software, ¿sí? Entonces, eh, si elegiste esta carrera por el hecho también de, de decir, digamos, que hoy en día eh, se requiere cada vez más personas que se dediquen al desarrollo de software, viniste a la carrera correcta, digamos, ¿no es cierto? Eh, y en cuanto a la informática, si hablamos de desarrollo de software, ¿en qué parte ustedes piensan que vamos a apuntar? Porque la informática es como la medicina, o sea, llega un punto en la carrera en donde vos tenés que decidirte, en la medicina hablo, si van a ir a la parte de, por ejemplo, de ser cardiólogo, si es ser traumatólogo, si ser odontólogo, qué sé yo. Sí, bueno, odontólogo de odontología creo que va fuera de la medicina, digamos, creo. Pero ¿qué parte creen que ustedes de lo que es de la informática sería el desarrollo de software? La programación. Es decir, ustedes saben que la informática abarca dos grandes conceptos. Uno es el hardware y el otro es el software. El software. Claro, ustedes van a estar centrados más en la parte del diseño, ¿no es cierto? Para ver cómo a través de determinados dispositivos hacemos que este aplicativo funcione, ¿sí? Para hacer determinadas actividades. La otra vez, por ejemplo, un albañil usaba un centímetro para medir y ahora hay una app, por ejemplo, para medir desde un punto inicial y según el movimiento que va a hacer el celular, automáticamente te lo mide con una exactitud impresionante, digamos. Y, y vos decís, güey, ¿cómo cambió? La otra vez, por ejemplo, también había una app que es para espantar mosquitos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mira vos, estamos en una... tenemos dos tipos ¿cómo le puedo decir? De factores que afectan nuestra salud. Primero la pandemia y después está el dengue. Mirá si por ejemplo encontramos un aplicativo que permita, por ejemplo, o detectar el dengue o ahuyentar al dengue, por ejemplo. Sería buenísimo también, ¿sí? Y bueno, todas estas cuestiones que hacen, digamos, a reinventarnos y surgir en nuevas ideas, por decirle, por ejemplo, Mercado Libre habrán visto que es uno de los unicornios que en Argentina nos identifica como uno de los grandes éxitos en esta pandemia, ¿no es cierto? Entonces,
pensar que uno con una buena idea puede surgir o puede este, ser una persona que crezca, ¿no es cierto?, tanto profesional como, bueno, todo lo que se refiere al crecimiento económico, el bienestar, ¿no es cierto? Eso es importante. Dentro del ámbito educativo también hay una chica que era programadora, que es programadora y que desarrolló una app que lo que hace es justamente ayudarle a los chicos. Es como una app de maestra particular, digamos, y que lo que hace es justamente mostrarle las materias que necesita reforzar, y de esa forma hace conexión con docentes y puede ser, por ejemplo, que tu profesor particular sea de otra provincia, no interesa el lugar físico donde se encuentre, pero que en función a la materia que vos querés hacer repaso porque vas a rendir un final, te prepara, por ejemplo. Bueno, tuvo reconocimiento internacional ese aplicativo. Eh, Acá, sin ir más lejos, hay una empresa de desarrollo en 3 dimensiones utilizando impresora 3D. eh, fue Se comunicó, creo que la empresa Silicon Valley, por un proyecto que ellos tienen. Fíjense nomás en los diarios locales. Uno de los diseñadores es Maxi Leguiza, junto con un equipo de trabajo, y que haya logrado comunicarse con esa empresa multinacional que es Silicon Valley, para que ustedes tengan idea, es como la cuna de los programadores, ¿sí? Estos están en Estados Unidos, ¿sí? Y ellos lo que hacen es captar personas con ideas nuevas. Una chica, por ejemplo, de Corrientes, lo que hizo fue crear una red social de, de empresas. Y eso no estaba, eso no lo habían pensado. ¿Qué es lo que hizo la empresa de Google? Vio su proyecto y automáticamente le dijo: ¿querés trabajar para nosotros? La llevaron, ¿sí? No sé si la llevaron o la contrataron. O sea, pudo haber seguido trabajando acá o... Bueno, eso yo desconozco, pero fíjense cómo, este, por ejemplo, el aplicativo Preguntado, creo que es Rosarino el dueño de ese software. Y bueno, tantos otros que, que ustedes pueden tener a la mano de ustedes, manejando herramientas y teniendo una apertura mental en cuanto a ver qué ideas se pueden crear, ¿sí? Y bueno, ese es el gran desafío de esta carrera también, ¿no es cierto? Que ustedes encuentren la herramienta necesaria y la formación necesaria para que puedan empezar a programar. A diferencia de hacer un curso de lenguaje de programación, hacer la tecnicatura implica complementarse con muchos aspectos. La parte de ética, la parte de hacer prácticas en instituciones, en empresas, tanto públicas como privadas, ¿sí? Entonces, no vayan a pensar que el que te dice a vos: ah, yo hice un curso de Java y con eso ya está. Bueno, el tema es que tenés que saber vender tu producto, ¿sí? Tenés que tener buena plática para defender tu idea. Bueno, en la formación del técnico profesional, en esta carrera se tiene en cuenta todo esto. Materias que son disciplinares, de que hacen a la carrera en sí, y la otra que son generales, ¿no es cierto? Que se complementan a la formación. Y ahí está la gran diferencia en aquella persona que hace un curso y aquella que hace una tecnicatura o una carrera de grado, digamos, ¿sí? Eso ténganlo presente siempre. Bueno, dice, vamos a hacer expandir esto.
el software debe satisfacer específicamente especificaciones de requerimiento, ya sean estas formales o informales, las que pueden venir dadas por el cliente, ¿sí? Algún consultor especializado en el tipo de problema que aborda la aplicación, o a ser elaborada por algún analista funcional integrante del equipo de trabajo del proyecto. Y acá más o menos está hablando, no sé, a ver si esto le hago una pregunta a todos ustedes, si conocen lo que son los software enlatados o software a medida. Y si conocen, digan, ¿no? Tema de hackeo puede ser, profe, ¿no? ¿De hackeo? Control de stock, por ejemplo, ¿no? No va por ahí. El software está relacionado, pero no directamente. ¿A qué me refiero con el software a medida y software enlatado? Bueno, vamos a suponer... por ahí va, por ahí va. ¿Quién es? ¿El nombre y apellido me dice el que está diciendo eso? Cristian. Lo que dice Cristian es lo siguiente. Si, por ejemplo, vos tenés un supermercado y querés informatizar al supermercado, ¿sí? Dependiendo, digamos, de la magnitud de ese supermercado. Y el puntapié inicial que tiene que hacer el comprador es decir, se va a consulta, digamos, con un programador, y el programador puede darte esta opción de decirte, mira, yo te diseño a medida de lo que vos querés. Vos decís, como cliente, lo que vos querés que haga el software. Entonces yo, programador, diseño de acuerdo a tus necesidades. O puede hacer la otra cosa el cliente. Busca software que ya están armados para supermercado y compra. Pero ¿qué pasa? Ese software, conocido como software enlatado, no es que se adapta al 100% de lo que vos como cliente querés, ¿sí? En cambio, aquella persona que contrata a un programador lo va a hacer de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a lo que necesita tu empresa. Tienen ventajas y desventajas una de otra, digamos, ¿sí? El enlatado siempre es más barato porque ya está probado, está depurado de errores. Sin embargo, el que programa siempre lleva un poco más tiempo, porque requiere diseñarlo, escribir o codificarlo, probar que no tenga errores, ¿sí? Y sale un poco más caro, ¿sí? Eso es cierto. Entonces, esto es cuando decimos a veces que si el usuario quiere comprar un software ya hecho, o bien quiere hacer o comprar un software a medida. ¿Se entiende lo que digo o no? Bárbaro. Muy bien. El equipo de desarrollo suele estar integrado por un arquitecto de software que establece el diseño general del sistema y especificaciones de calidad de la solución, y un grupo de desarrolladores de software que son quienes los construyen, y otro de testeo, ¿sí? Que son los encargados de verificar el software producido, ¿sí? Para que cumplan los requerimientos, ¿sí? Es decir, detecte errores, y si lo que hace es lo que se pide como resultado, digamos, porque si da como resultado un valor o un resultado no deseado, entonces hay que volver a modificarlo. Entonces dice que tanto funcionales como de comportamiento, oportunidad del establecido. Dice que del equipo de trabajo pueden participar uno o más analistas técnicos que se ocupan de detalles relativos a aspectos de tecnología, seguridad, base de datos, estándares de programación, y asesoran y dan apoyo a técnicos, apoyo técnico, a los desarrolladores. Eventualmente dice que pueden participar diseñadores gráficos y especialistas en otro aspecto específico. Entonces ahí es donde entra a mezclarse la interdisciplinariedad también cuando trabajamos en equipo. Yo puedo manejar bien Java, pero no SQL. Entonces, si el desarrollo de un sistema debe integrar un poco lo que es desarrollo de Java, un programador que maneje Java y otro que maneje SQL para el desarrollo de la base de datos, se puede trabajar de forma interdisciplinada, ¿no es cierto?
ahí es donde se arman los equipos de trabajo. Y si además vos querés, como empresa querés un marketing de un sitio web, de redes sociales, trabajar con un diseñador gráfico también hace a la expertise de trabajar en equipo. Quiero ver nomás qué hora es. ¿Alguien me dice? Las 15:44. Muy bien. Obviamente también van a tener que trabajar en conjunto con los que están relacionados con la parte de implementación de la red, es decir, lo que se van a encargar de la computadora, de los requisitos de hardware para que sean acorde o compatibles con el app que ustedes desarrollan. Ellos van a hacer esa tarea, ¿sí? Ustedes saben que a la mañana, en el turno mañana se dicta la carrera de Tecnicatura en infraestructura de red. Ellos se dedican justamente a llevar la implementación, a presupuestar las computadoras que se va a utilizar en una determinada empresa, la cantidad de cable, el presupuesto, cuánto tiempo le va a llevar implementarlo, ¿sí? Entonces, trabajar usted el día de mañana con técnico en infraestructura de red es, digamos, es común y deben pensarlo de esa forma. Ustedes se van a especializar en el desarrollo de software y ello en donde ese software correrá. También tiene que trabajar con el artista, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Por eso a veces suele, cuando es empresas grandes y requiere un sistema amplio, generalmente suele estar a cargo de un ingeniero en sistema o de un licenciado en sistema que tiene una mirada mucho más general, y entonces entra a poner en juego, digamos, a los diferentes a los equipos de trabajo y cada uno en su expertise, y esa es la forma de trabajar, digamos, ¿sí? También va a haber, por ejemplo, una parte legal, digamos, que el sistema cumpla, digamos, determinadas leyes, digamos, y eso depende de cada país. O sea, el software que vos diseñas acá también deberá ajustarse a las leyes que rigen en nuestro país, ¿no es cierto? Capaz que en otros países no es así. Bueno, todas estas cuestiones también debe tenerse en cuenta, digamos. La forma, por ejemplo, si ustedes diseñaron una app, inmediatamente lo que tienen que hacer es registrarla para que otro no se quede con la marca, por ejemplo. Todas esas cuestiones seguramente después lo van a ver en materias que están relacionadas con la parte de la ética profesional y todo lo demás, ¿sí? Vieron que nosotros en la jerga común está esto de sí, el de la computadora te instala el Office, te dice, y después te cobra 600 pesos, ¿sí? Vos, si pagás bajo licencia, y bueno, el paquete el Office, dependiendo qué tipo de Office, y tendría que estar pagando mínimo tal vez 5.000 pesos. No conozco bien el precio actualmente, pero la licencia, si pagás bajo licencia, está muy cara, digamos. Muchos lo conocen como el hackeo, digamos, la piratería, ¿sí? Y eso en la ética profesional, ¿sí? Hay en el país, digamos, leyes que sancionan estas prácticas, ¿sí? Bueno. Y acá, por ejemplo, dice funciones que ejerce el profesional. Dice que a continuación se presentan funciones del perfil profesional de este técnico superior en las cuales se puede identificar las siguientes actividades.
modelizar artefactos de software, construye artefactos de software, verifica los artefactos de software construido, revisa el código de artefactos de software para resolver defectos o mejorarlo. También realiza la parte de documentación, ¿sí? Que es importante de la actividad y los resultados obtenidos, y también gestiona sus propias actividades. Estas son algunas de las funciones que ejerce este profesional, ¿sí? Yo quiero dejarlo acá en la página 4, seguramente estos pues van a continuar con otro profe de la disciplina. Lo que sí me gustaría es que vayan como una actividad a la sección sitios, ¿sí? Y ingresen a la sección 3 que dice compilador en línea. Y ahí ustedes tienen diferentes lenguajes de programación, ¿sí? La idea es que cada uno de ustedes, ¿sí?, busque información en relación a estos lenguajes o alguno que ustedes consideran que también es muy utilizado, pero que acá en este compilador online no está presente. Por ejemplo, no está presente el Smalltalk. Hay otros lenguajes, por ejemplo, a ver, bueno, hay muchos lenguajes, ¿sí? COBOL, Pascal, ¿sí? Son todos otros lenguajes. Y ahí me está escuchando el celular. C++, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gustaría que en función a estos lenguajes que ustedes están teniendo ahí, me digan el nombre y apellido para que después, cuando activamos el foro, hagamos la actividad en la cual pongamos a partir de la siguiente actividad de la lista de los lenguajes, cada uno de ustedes investigue y detecte las características principales. No muy extenso, pero sí que saquen las digamos a qué parte está orientado cada uno de estos lenguajes. Es decir, por ejemplo, yo, Mario Contreras, me voy a encargar de investigar sobre Python, o Pedro López se va a encargar de investigar sobre el lenguaje C. Breve, ¿sí?, de no más de 6-7 líneas, ¿sí?, que detecte las características principales. Yo lo que voy a hacer es buscar la lista de ustedes, de los alumnos, y en función a eso me van diciendo en cuáles de esos lenguajes cada uno va a investigar. De los que están presentes y lo que no están presentes, le vamos a dejar vacío algunos lenguajes, ¿sí? Pero por lo menos van a tener la opción de elegir con qué lenguaje. Esperen, déjenme buscar la lista de alumnos. Yo tenía la lista, a ver, ¿está acá? No. A ver. No, esta lista de profesores. Voy a buscar. No ahora. Yo voy a activar en el foro y en la sección noticias le voy a avisar. Ya está activo en el foro para que ustedes, una vez que ya buscaron, vayan participando en el foro. Lo que yo quiero... ¿Por alumno no, profe? Sí, me gustaría... Yo tenía la lista, entonces yo iba anotando, digamos. Pero... A ver, lo voy a crear acá. Cursillo introductorio. En el aula virtual estaban los grupos, A ver.
En inicio, no, en presentación estaba descripción del plan, cronograma de cursado. Acá en cronograma de cursado creo que está. Ahí está. Bueno, igual. Según la lista que tiene ahí del lenguaje, me van diciendo nombre y apellido y me dice qué lenguaje va a hacer la investigación. Primero me dice el nombre y apellido. Blanco Eduardo. Eduardo, ¿qué lenguaje? PHP. Otro. Federico Nati. Federico, ¿cuánto? Nati. No le Nati. Napi, así. Sí. ¿Cuál, Federico? ¿Qué lenguaje? Java. Lenguaje Java. Java, bien. Otro. Alegre, Germán. Germán. Decime, Germán, ¿qué lenguaje? SQL. Bárbaro. ¿Otro más? Enrique, Enrique, sí, Nahuel. Nahuel. Voy a hacer el de TypeScript. A ver, ¿cómo? TypeScript. ¿Me escuchó o no? Deletreame, a ver. Type sería T-Y-P script. T es un cuadrado con la T y la S blanca. Muy bien. ¿Otro más? Rodrigo Nicolás. Decime, Nicolás, ¿cuál? Montaje. ¿Otro más? ¿U otra? Almeida Luis. Decime, Luis, ¿qué lenguaje? C++. C++. Muy bien. ¿Otro más? ¿U otra? Facundo. ¿Apellido? Facundo. Decime, Facundo. Pascal. Sí, bien. ¿Otro más? ¿U otra? ¿Se escucha? Sí, escucho. Diego. Diego, ¿cuánto? Diego, Jóvenes. Corta N. Corta N. Separado S. CH. voy a mirar la lista, a ver. ¿En qué grupo estás vos? ¿Los martes o jueves? ¿Los martes o jueves estás? Ahí estoy mostrando, no sé si ves. ¿Sabe qué? Escribime acá por el... Esta es el último de los de la B corta. A El ver. reloj 15 después. Jueves, B corta. Los jueves. Gauna... No. Bon Diego. Bueno, le pongo Bon Diego por la duda nomás, pero ya le voy a poner el nombre. ¿Procedente de dónde, Diego? ¿De qué nación? Alemán. Ah, mira vos. Diego, ¿qué lenguaje? Es Bélgica. No. ¿Querés? Dale. Ensamblador. ¿Cómo? No- Ensamblador. Bueno, Assembler. Si querés Delphi o cualquiera. Delphi. Delphi. ¿Otro más u otra? Orellana Janina. ¿Cuál Janina? Ruby. ¿Otro más? Parodi. ¿Cuánto? Agustina. ¿Agustina cuál? Ya eligieron Java. ¿O JavaScript querés? Sí, o intento.
Bueno, Profe, ¿cuál quedan, Pérez Gonzalo, sí. Pérez Gonzalo. Sí, ¿cuáles quedan? Y tenés varios. Puede ser alguno que está acá en la lista o también lo que... ¿O cuál, para te muestro. alguna parte puede ser? Podría ser, por ejemplo, ¿Puedes poner la lista, profe? ahí en el aula virtual está. Por eso, ¿Ya lo hicieron? en la sección sitios, Está por- Ah, ahí está. en la sección 3.2, bloque 2, ahí tenemos compilador en línea. Le queda Fortran, Erlang, Zavala Sofía. Ere, hijo. R, bueno. Zavala Sofía. Muy bien, Sofía. ¿Otro más? Yo voy por SQL. ¿Quién dice SQL? Ya eligieron SQL. Ah, Te queda si querés Go. C. Ah, C solo no está disponible. Sí, ese C está. No está disponible, te asigno a vos. Dale. C o C Sharp, cualquiera de los dos. ¿Quién me habla? Meneghini y Cristian. Meneghini. Voy por C. C. ¿Quién más? Puede ser Go para mí. Gómez Marianela. Gómez Marianela. Me tienen que decir los nombres para... Peyton. ¿Cuál Marianela? Peyton. Python, sí, sí. Capaz se dice en inglés así como vos decís, pero yo le digo Python, ¿no? Python. Muy bien, Marianela. Dale, profe. Pérez Gonzalo, decime Gonzalo, ¿cuál? Sí. Go, déjame. ¿Escucha? Cloujure. No, Go puede ser. Sí, dale. Ahí está. Listo. ¿Alguien más? Igual- Iván, te asigno yo el lenguaje. Listo, justito ese era. Dale. Bueno, y quienes faltan, voy a... Yo, pero no sé. dame nombre y apellido. Duarte Irene. Duarte, Duarte Irene. te asigno Irene, el lenguaje. ¿Ya eligieron todos o no? No, No sé cuál queda. te asigno, Se me cortó todo recién. te asigno Batch. Bueno, ¿cuál es? Batch, se escribe así, B-A-C-H. Batch, Bueno, busca información relacionada a Batch, lenguaje Batch. bueno, dale, gracias. De nada. Igualmente voy a dejar otros lenguajes disponibles para que otros que no están ahora puedan trabajarlo con esos lenguajes que están disponibles. ¿Estamos? Sí, te escucho. ¿Y esta información a dónde hay que subirla? O sea, hay que subirla a la página. Vamos a activar el... La tarea, ¿verdad? Voy a activar un foro en donde yo le voy a pedir a ustedes, en función al lenguaje que han elegido, describa brevemente sus características. En el foro le voy a hacer eso. Acá mira. En foro, sección 3. ¿Sí? Ahí va a estar. Pero todavía no está. Pero yo ya le voy a dejar después. Yo ya le voy a avisar. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más? Profe, Sí. yo al final sí me quedé con Java con intento. Decime tu apellido. Parodi. Parodi, te quedaste con intento. Bueno, pero ya no quiero saber. Bueno, ¿alguien más? Yo, profe, Cristian Cruz, pero no decidí todavía. Mejor que usted me designa uno. Cruz Cristian. Así es. Visual Por Basic. martes. Visual Basic. Listo. Muy bien. ¿Alguien más?
Marcos, te asigno el lenguaje. Ya está asignado. También ya está asignado. Te asigno otro. Te asigno yo. Lua. L-U-A. Lua. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, ya estamos en tiempo cumplido. Nos volveremos a encontrar seguramente en el segundo cuatrimestre, ya van a tener conmigo, pero yo voy a coordinar ahora con el otro profesor que va a continuar esta actividad que yo le estoy dando para que en función a esto él siga desarrollando y analizando esta actividad. Este foro yo lo voy a estar activando en estos 2 o 3 días siguientes. Le va a llegar en la sección noticias para que ustedes, una vez que ya buscaron la información, hagan el aporte ahí, y ahí es donde queda registrado su participación. Bueno, espero que les haya gustado. Esta es la clase virtual, y así vamos intercalando burbuja presencial y virtual en algunas. Así que me despido de ustedes, chicos, y cuídense y que sigan bien. Chau, chau. Hasta luego, profe. Adiós.